Aprendiendo con la verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa amigo Aprendiendo con la verdad, por un periodismo sin ataduras. Hoy quiero compartirles que tengo la suerte de poder entrevistar a un personaje conocido en el ámbito nacional, ambientalista 100%, luchador porque realmente nuestro país siga siendo la eterna primavera, el país de la eterna primavera, como es Yuri Melini. Yuri, bienvenido a Las Verapaces, bienvenido a Alta Verapaz, bienvenido a Cobán. Gracias, Roberto, buenos días. Mi admiración por tu persona, siempre hemos sido amigos desde hace varios años, creo yo, y por supuesto a nivel personal siempre te he admirado. Y he admirado tu fuerza, tu voluntad, a pesar de las situaciones que has vivido, los atentados contra tu vida, la situación que estuviste fuera del escenario por largo tiempo por cuestiones de salud. ¿Cómo se siente Yuri Melini en este momento? Gracias, Roberto. Un saludo a toda la gente que nos ve acá en Las Verapaces, en Cobán y en ciudades aledañas. En principio, bien con una actitud positiva. Recién el 4 de septiembre cumplí 6 años del atentado que fui víctima. Fue una experiencia dolorosa física, pero una actitud espiritual y mental positiva que me permitió recuperarme después de 3 años y medio, con algunas discapacidades permanentes y con algunas secuelas también permanentes, pero con la actitud, convencido que cuando uno tiene el amor de Dios, las demás cosas sobran, y también con la disposición de avanzar, y muy bien con la actitud de estar en Alta Verapaz, en Cobán. Son territorios, son regiones que aprecio mucho, que valoro a su gente y de las cuales siempre aprendo cuando visito. Yuri, verte por acá es un poco raro. Nos hemos encontrado por Jalapa, por varios lugares, por Izabal. ¿Qué te llamó la atención hoy venir a Las Verapaces, a la Alta Verapaz? Bueno, siempre he estado cerca de Alta Verapaz, tal vez no tanto como yo quisiera, pero alguna vez, siendo un territorio tan amplio, Alta Verapaz, la región del Polo Chic, tan amplio, tan complejo, tan diverso. Claro, y tan conflictivo en algunos casos. Entonces, cuando ve uno una estructura tan grande con un proceso en el cual tiene el territorio del Polo Chic, la franja transversal del norte y por supuesto la parte de Chisec y la misma parte de Cobán, uno diría, este territorio tan grande tiene mucho para dar. Hemos estado los últimos 2 años acompañando un proceso privado denominado la construcción de la agenda ambiental y la situación de vulnerabilidad y riesgo de adaptación al cambio climático en Las Verapaces, acompañando a las comunidades en algunos de estos procesos, y también ayer en otras actividades más ligadas a los temas de las expresiones de organización del pueblo quechí, la juventud local y por supuesto la academia. Ya. Cuando se habla de la cuestión de la instalación de autoridades ancestrales y comunales del área quechí, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es lo que se persigue aquí? Porque este es un nuevo movimiento, surge una nueva situación de reconocimiento y de fortalecimiento a las cuestiones de las autoridades ancestrales. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes fueron los de la idea? ¿Por dónde va la situación? Bueno, en principio hay que tener un antecedente, ¿verdad? Los acuerdos de paz avanzan, entre otras cosas, en el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Quizá uno de los acuerdos, diríamos, ese es el socioeconómico y agrario, y el de derechos humanos serían las 3 parales puntuales, 3 vértebras importantes en la construcción de un nuevo modelo de nación y una gestión más participativa. En la identidad y derechos de pueblos indígenas se habla de la revalorización y de la instrumentación de la construcción de esas identidades colectivas que el Estado de Guatemala tiene en su conjunto. Un Estado plurinacional, multilingüe, pluridiverso en toda su dimensión. Los pueblos originarios, el pueblo maya con sus expresiones de pueblos diversos, 23 idiomas nacionales diversos, en estos 18 años post-paz ha ido construyendo las identidades políticas de esa nación diversa, indistintamente el pueblo chinca y por supuesto las expresiones del pueblo mestizo y el pueblo garífuna. Pero volviendo al tema del pueblo maya, con esa diversidad en un territorio tan diverso del occidente del país, a las mesetas centrales, a las partes del norte y a la expresión del Caribe y el nororiente del país, uno diría, estos 18 años de los acuerdos de paz han empezado en principio a definir que los pueblos indígenas son sujetos políticos de derechos. Esto me está dando la impresión de que ya
¿se van a recuperar los acuerdos de paz? Porque para nosotros eran recuerdos de paz. No, yo creo que los acuerdos de paz siempre han estado viviendo, siempre han estado vivientes. Cuando tú ves al campesino que reclama la tierra, al empresario que reclama la transparencia y la integridad, al individuo común que reclama el tema de una revisión y un pacto fiscal tributario y justo para la mayoría de la población, que la gente nos percibe como un proceso inmediato, es porque de alguna manera han habido otras cotidianidades, la corrupción, algunos otros elementos en el desgobierno de la administración pública y en otras situaciones que han ido ahí, la misma construcción de algunos espacios de identidades, el tema de la defensa de la tierra y del territorio es producto de la construcción de esa identidad política de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo maya, un pueblo que ha sido subjugado por el racismo, la exclusión, la discriminación, por supuesto un 67% de la población en este territorio. En términos generales, entonces, hablar de que el pueblo es sujeto político de derechos, que tienen instrumentaciones, la ley de idiomas nacionales, la Academia de Lenguas Mayas, la discusión sobre la frecuencia, la ley de radios comunitarias, los espacios de un código municipal que reconoce la personalidad jurídica de los modos de expresión comunitario, cuando uno ve los artículos del mecanismo de consulta contemplados en el Código Municipal del 63 al 66, uno te va dando cuenta, Roberto, que la construcción de la paz es un proceso de largo plazo, no es un proceso inmediato de un plumazo. Estábamos comiendo ansias en la relación a cuando se fue Minúa y dijimos, bueno, se cayeron los ahí acuerdos estábamos de paz, en un... o es que no nos habíamos apropiado. Yo creo que la mayoría no se ha apropiado de los acuerdos Lo que de paz. pasa es que la gente lo ve en otra cotidianidad, cuando estaba Minúa, así como ahora está CICIG, en temas tan delicados como la impunidad o como el tema de los derechos humanos, pues entonces la gente lo va viendo en un asunto de lo inmediato. Pero construir identidades sociales, construir espacios de diálogo y debate y sobre todo los imaginarios significa asuntos de largo plazo. Entonces cuando tú me preguntas, bueno, ¿y las autoridades ancestrales, comunales, en el caso del territorio quechí que son? Bueno, pues hay procesos que han avanzado mucho. Cuando uno ve, por ejemplo, en el altiplano occidental de Guatemala, en la región Poptí, en la región Maya, en la región Quiché, en la región Cachiquel, uno ve que las comunidades han avanzado en ir definiendo sus identidades territoriales, la defensa de su tierra y territorio, el acceso al cuestionamiento de lo político desde lo local, el COCODE, algunos más en el COMUDE, otros cuestionando la estructura política que cuando uno la ve, el Estado constituido tal como está excluye a las mayorías nacionales. Un país que niega, por ejemplo, la diversidad étnica, la diversidad lingüística, pues no, tú salgamos de Guatemala y vayamos a Europa y veamos el referendo en Escocia, veamos el referendo en Barcelona en este momento. Uno ve cómo las expresiones comunales, visto desde lo comunitario, desde lo local, están replanteando el derecho de sus identidades y la forma de hacer la gestión desde lo local. Entonces, en el caso de Alta Verapaz, que es mucho más el territorio quechí, cuando uno está hablando del territorio quechí, está hablando del sur de Belice, está hablando de Livingston y el Estor, está hablando de Sayaché y San Luis, está hablando de la región del Ixcán y, por supuesto, inclusive hay quechíes del lado de Honduras. Y en la otra parte, pues diríamos todo el territorio de Alta Verapaz, que es tan complejo con sus 18 municipios, la parte que corresponde a el Polochic, la franja transversal del norte, la parte de las mesetas centrales, en la parte esta de Lanquín, de Senaú, y la otro lado Chisec y por supuesto Cobán, entonces Carchá. Es un territorio demasiado amplio, demasiado complejo, y aún en ese gran territorio también está la identidad de los poconchis. Pero en términos generales, asistir a Alta Verapaz ayer a la instalación del Consejo de Autoridades Ancestrales y Comunales de la región Quiquí, no es una fumada ni es una imposición de nadie, no. Son de alguna manera esos rezagos en principio del racismo y la exclusión que la gente, los ladinos y los mestizos imponen a la intolerancia para entender que otros modos de expresión comunitario y local se pueden establecer, ¿verdad? Y aquí está la ausencia de la academia, está la ausencia de autores pertinentes para irse sistematizando estos procesos. Hablaste muy bien con respecto a la ausencia de la academia. ¿Realmente crees que las universidades han respondido también a eso de los acuerdos de paz y al respeto a la cultura indígena? No, para poner un ejemplo, mi alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala, todavía hoy, si tú revises, no tiene un centro de estudios para la paz, para empezar ahí. No existe. Tiene un centro de estudios interétnicos, tiene un centro de estudios folclóricos, tiene un centro de estudios de conservación, centro de estudios del mar, y nos vamos, tiene más
de 18 centros especializados en investigación y en ciencia a nivel general, la Universidad Nacional, que es financiada por los impuestos del pueblo de Guatemala, pero cuando tiene un instituto de la mujer, tiene un instituto de estudios bioquímicos, cuando te vas es una universidad enorme, pero no tiene un centro de estudios de paz. Para ponerte un ejemplo, entonces cuando tú vas viendo ahí, te voy a contar un ejemplo de la Universidad Rafael Andívar. Tengo un sobrino que finalizó su licenciatura en Ciencias Políticas y tiene 3 años de estar en la Facultad de Ciencias Políticas en Guatemala sin poder terminar sus estudios porque hizo una propuesta de tesis sobre el tema de consultas comunitarias. Y eso es frustrante. No, te cuento, el chico de una universidad privada decide estudiar las consultas comunitarias como poder político local. No va a pasar. Y no lo entiende su decano, no lo entiende su director de investigación, con una miopía absoluta, ¿verdad? Entonces, cuando te das dando cuenta de estas cosas, lo das. Pero en términos generales, el proceso que ayer ocurrió en Alta Verapaz es histórico. Es histórico, sí. Es histórico. ¿Qué es lo que se persigue con esto, Yuri, para que realmente los otros sectores de oposición lleguen a entender, a comprender qué es con esta instalación de las autoridades ancestrales, qué es lo que realmente se persigue, qué es lo que se quiere, qué es lo que se va a hacer? Va a ser más manifestaciones públicas, más tapadas de carreteras, más oposición a la inversión empresarial. Mira, en principio yo no podría hablar por las autoridades locales. Yo fui ayer invitado como un testigo de honor que vino de alguna manera a dirigir un mensaje sobre el tema de defensa de tierra, territorio, derechos humanos y ambiente. De lo que yo entiendo, por lo que he visto en otros lugares, pues es ir construyendo los espacios de participación ciudadana desde lo local. Esa ciudadanía plena constituida por la participación civil, la participación social y la participación política. Los pueblos sujetos de derechos, reclamando sus derechos, construyendo de alguna manera su identidad local y asumiendo sus obligaciones sociales. Pues si es necesario manifestar, hay que manifestar, la Constitución lo establece. Y si es necesario hacer manifestaciones pacíficas, no violentas, hay que hacerlo. Porque un Estado como el nuestro, clasista, excluyente, urbano. Y militarizado ya de nuevo. Ahí está el caso de San Juan Zacatepeques, ahí está el caso de Mataquescuintla y San Rafael Las Flores. En términos generales, de la cumbre Quetzaltenango, claro, Totonicapán. Entonces cuando tú lo ves, me decís, bueno, van a hacer manifestaciones, yo desconozco, pero cuando veo que hay una agenda de demandas sociales, cuando hay una demanda de la población en el tema del desarrollo rural, cuando hay una demanda sobre el tema de acceso a salud, cuando hay una demanda en el tema de educación bilingüe intercultural, cuando hay demanda en el tema de transparencia e integridad, cuando hay demanda en construcción de seguridad ciudadana y seguridad humana, entonces pues es normal que la gente demande y proteste. ¿No? Y yo no lo veo mal, al contrario lo aplaudo, porque como dice varios de los analistas en el caso europeo, solo las manifestaciones pueden de alguna manera expresar la inconformidad de la ciudadanía y es la razón de la democracia, buscar esos equilibrios y esas voluntades para atender no solo la decisión de la mayoría, sino también la necesidad de la minoría. No, yo estoy de acuerdo contigo con respecto a la manifestación porque es un derecho constitucional. Por supuesto. Es un derecho. A lo que yo no parto, y si quisiera tu punto de vista, son las tapadas. Porque eso lo que hemos visto a lo largo es que es un potencial de conflicto entre los transportistas, entre los que sufren 24 horas, 12 horas de estar con niños, con la incomodidad sin comida, sin agua, a media carretera. Eso es afectar al mismo pueblo, porque el presidente de la República, la vicepresidenta, los ministros, los grandes empresarios, no van a estar sufriendo los embates de las tapadas. Yo creo que... Eso creo que también es violatorio a la situación de la libre locomoción. Por supuesto. Y ha sido ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cómo encontramos ese balance? ¿Cómo la población que no tiene voz se hace escuchar? Por supuesto que cuando hay afectación a los intereses particulares, cuando alguien siente que se le viola su derecho a la libre movilidad, cuando la gente siente que se le ha sido vulnerada su propiedad. Ayer, por ejemplo, en la televisión vimos escenas de la manifestación de los pequeños cafetaleros en Guatemala, ¿verdad? Y va un particular con su vehículo en medio, sacan sus machetes y le empiezan a deshacer los vidrios. Y ahí no estamos hablando del CUC, ni estamos para que la Liga Pro Patria ponga atención, ¿verdad? Ahí estamos hablando de empresarios dirigidos por el cafetalero Amildo Morales, ¿verdad? Hijo de un diputado,
que reclamando que el Estado les dé subsidios para el café. Entonces hay que entender que los temas de la protesta, la demanda, la manifestación, pues hay formas creativas, hay gente novedosas de hacer también demandas. La marcha campesina desde Alta Verapaz hasta Guatemala fue bueno, pero esta fue una marcha financiada por el PP. No, pero en términos generales, indistintamente que fuera el partido o no, quien lo financiara, uno ve que hay formas creativas de llamar la atención. Bueno, eso sí. Recientemente, por ejemplo, hubo una protesta muy creativa, prácticamente fue un performance hecho frente al Ministerio de Gobernación por el tema de la violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en la manifestación, totalmente de acuerdo, y una manifestación pacífica. En donde yo me opongo es en las tapadas. Ha fallecido gente por no llegar a una atención adecuada y oportuna por cuestiones de emergencia. Y hay algo que también creo que es válido que lo comentemos, es lo relativo a la deforestación que se produce. Cada tapada es una cantidad de árboles que se vuelan innecesariamente con tal de tapar. Claro. Y no es por nada, pero la vida de un árbol, la vida de una situación de esta naturaleza no tiene un valor. Mira, y yo sumaría a esto otra discusión, indistintamente el impacto ambiental, de la basura, de los desechos, las heces fecales y todo lo que se ve en el camino. El otro asunto es si con este mecanismo de demanda y protesta se logra avanzar al cambio. Y pareciera ser que los resultados no son los adecuados. No están. Cuando uno ve hace 2 años... Crea animadversión del otro sector que pudiese apoyar esa causa justa de la manifestación. Tan solo hace 2 años, ahorita el 4 de octubre, se celebró el segundo año de la masacre del caso de Totonicapán. Una tapada que provocó una retención, esto provocó un brote de violencia, esto provocó una reacción irresponsable o quizá una política del gobierno de turno y la muerte de algunos hermanos en Totonicapán. Entonces vale la pena reflexionar, los movimientos sociales en su conjunto tienen que evaluar qué otros mecanismos creativos para demandar y protestar cívicamente lo pueden hacer. El asunto es cuando la demanda social se vuelve una judicialización y cuando la respuesta del gobierno es a la demanda social, de alguna manera empezar a plantear el tema de la represión y sobre todo de la criminalización de la demanda y la protesta social. Que claro. Eso tampoco se vale en nuestra No, totalmente. Yuri, ¿cuál es la salida de este país realmente para buscar? Mira, la justicia hoy por hoy está siendo copada desde hace años, no hoy por hoy, de eso no es ningún secreto, esto de la jugada de la designación de magistrados, de la corte y todo, el gran relajo que se está haciendo, pero eso no es nada nuevo. Lo que pasa, Roberto, es que a diferencia... Lo que hasta hoy es que hubo un grupo que tuvo la valentía de empezar a hacer la denuncia y los medios de comunicación también que respaldaron. Claro, pero a diferencia de otros periodos constitucionales de la magistratura, siendo esta la 6ª magistratura que va a tomar posesión o debe tomar posesión por orden constitucional el 13 de octubre, lo que estamos viendo en términos generales es el nivel de cinismo y de corrupción, el nivel de tráfico de influencias y de conflicto de intereses. Entonces la expresión de la magistrada Cristina el día domingo de presentar públicamente su renuncia y denunciar lo que era un secreto a voces, lo que ya la CICIJA había dicho, lo que ya las expresiones de la sociedad civil habían dicho, lo que ya la manifestación pública en medios había dicho. O sea, ¿cómo es lo que se necesitan operadores políticos para elegir magistrados? Lo primero que estamos asumiendo ahí es... ¿Cuánto dinero circula atrás? Bueno, entonces, pero más que eso, lo peligroso, Roberto, acá en el tema del régimen democrático republicano y la independencia de poderes, lo que nos está revelando en primer lugar es la sujeción y la intromisión de un poder en otro poder del Estado. Y eso significa hacer un primer paso hacia la dictadura, en términos generales. El exceso de la concentración de poder en el régimen ejecutivo que controla el legislativo y que indirectamente controla el judicial. Entonces aquí tenemos no un golpe de Estado técnico, tenemos una cosa mucho más delicada que eso. Tenemos la quebrantación absoluta del sistema de independencia de poderes y el régimen republicano. Entonces, si sabemos que históricamente han habido tráficos de influencias y han habido acomodamientos para que lleguen magistrados complacientes, en términos generales uno diría que los resultados eran de medianos a tolerantes.
Pero cuando tú te das cuenta que sale una jueza de carrera diciendo que qué sentido tiene que tengamos desde la Constitución, la ley de la carrera judicial, que cuando se eligen y designan magistrados, 25% representan la carrera judicial y el 75% vienen con cartas de recomendación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y sin ningún conocimiento del manejo de la carpeta, del manejo de la carpeta judicial, del manejo de la gerencia judicial y sobre todo del expertise con independencia, con independencia absoluta. Pero ¿qué pasa si atrás de gente te vienen jueces que representan los intereses de las mineras, de las petroleras, de la palma africana, de los azucareros, de la cementera, de los narcos, de los políticos, de los alcaldes mañosos, de los políticos oportunistas, de los diputados, parientes del vecino, del gobernador y otros? Entonces estamos diciendo que por completo colapsó el sistema. Y atrás de eso, ¿qué esperanza hay de justicia pronta y cumplida? Y es lo que yo he preguntado, ¿qué pasó con las camisas blancas? Bueno, porque en un momento dado, en aquella época... El caso Rosenberg. Sí, salieron, y yo creo que esto es mucho más grave que el caso Rosenberg. Pues habría que ver por eso las actuaciones que cada sector, el sector como privado... que se acomodan y solo salen cuando les afectan sus intereses. Por supuesto, cuando de alguna manera está a reluz un tema en el cual también se quiere hacer daño a quien ejerce el poder político en un momento determinado, ¿verdad? Pero en términos generales, eso es a dónde va el país va a donde el pueblo quiere que vaya, o a donde el pueblo deja que el país vaya. Esa es la diferencia. ¿Cuál es tu mensaje en este momento sobre este tema de justicia? ¿Qué es la comidilla de hoy? Bueno, el tema en principio será que es inadmisible la intromisión del organismo ejecutivo y la qué tenemos que hacer como sociedad? Yo esperaría que más población empiece a tomar conciencia, así como pasó con el tema de la ley Monsanto, ¿verdad? Cuando la gente percibió que la ley decretada por el Congreso, la ley de obtenciones vegetales, el decreto 19 de 2014, violentaba y ponía en riesgo derechos. Y es que esa fue una estupidez del Congreso, ¿verdad? Si aquella fue una estupidez, si esa fue una estupidez, ¿qué estupidez puede ser esta? De haber, imagínate tú, de haber elegido el pleno de la Corte Suprema de Justicia sin que en principio hubiera vencido el periodo que la ley establece de las 72 horas para el procedimiento de las impugnaciones. Solo de ahí ya vienes tú en el debido proceso y en el procedimiento legal establecido que se violentó con el pueblo. Eligen a la gente antes. Como que les surgía. Y luego de eso, cuando tú ves que la gente no fue proceso de un escrutinio público, donde hubo siquiera una presentación, uno no puede juzgar a quienes fueron electos en términos generales. No, es el procedimiento. Es el procedimiento. Y luego, por supuesto, también uno cuando ve las calificaciones de la gente, se supone que pasaron por un proceso de una comisión establecida en ley. Ahí casi les dieron derechos retrasada. Sí, claro. Y segunda o tercera retrasada. Sí. O que lo pague por abonos. Porque como el niño bonito o la niña bonita sacó 40 puntos, entonces bajaron la calificación para que pudieran ser jalados. Sí. Qué triste. Qué triste y triste y poco ético de parte de las comisiones, ¿no? Pues mira, es que dejó mucho que ver las comisiones, o sea, la falta de dignidad, de respeto, Pero es que el fondo del asunto acá, Roberto, no solo son las personas, es la forma como los grupos enquistados, eso que sí. ¿Cómo se han infiltrado? Imagínate tú que hay operadores que dicen ser operadores, que su tarea es decir a quién van a elegir, cómo lo van a elegir. Yo me convierto en un mecenas del Poder Judicial, mando a estudiar gente a España para que después me haga favores y entonces yo después transo con el que quiera, cómo le despacho la sentencia, a qué juzgado lo mando, a qué juez le llamo para que resuelva. Estamos hablando de poderes cooptados en personas. Entonces, cuando se pone el caso de lo de Lima y de presidios, pues caramba, no está muy lejos un cartel metido en el organismo judicial, en términos muy generales. Pero el fondo del asunto, Roberto, y la gente que nos ve acá en Alta Verapaz, es que un pueblo, un Estado que no tiene poderes independientes y que no lucha por mantenerlos, está sujeto a cualquier arbitrariedad. Dicen que cada pueblo tiene lo que se merece. ¿Crees que nosotros nos merecemos eso? Yo creo que nos merecemos no esto. El problema es cuando el pueblo es noble, y tan noble que es baboso y que es sumiso. Pero también recuérdate que venimos producto de un conflicto, una sociedad castrada, una sociedad descabezada, pero sobre todo descabezada. Sus mejores hijas e hijos, sus mejores dirigentes sociales, políticos, fueron reprimidos, fueron excluidos, fueron masacrados. Entonces ahora
Roberto, 40 años después de los años 70, de las masacres de los años 80, del exterminio de la clase intelectual entre 1978 y 1984, estamos viendo esa ausencia de esos liderazgos en el país. ¿Crees que el país está militarizado? Sí, en términos generales sí, cuando tú ves la decisión del gobierno de Otto Pérez Molina y particularmente del gobierno de Álvaro Colón en el caso de San Juan Zacatepeques, cuando para apadrinar una cementera que ha sido rechazada por la población, pero que representa los intereses de una de las familias de la oligarquía de este país, establecen un proyecto en el cual viene el relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, el doctor James Anaya, se reúne con el gobierno, se reúne con los dueños de la empresa y les dice, señores, yo les recomiendo que no hagan la inversión en este momento, que ganen la voluntad, que transparenten el proceso y tómense un tiempo suficientemente amplio para ganar la opinión de la voluntad y la opinión pública. ¿Cuál fue el proceso? El proceso del gobierno fue establecer un batallón de infantería de 858 elementos de tropa permanentes, militarizan San Juan Zacatepeques y empieza una confrontación interna. ¿Cuál es el tema en Mataquescuintla y en San Rafael Las Flores? A una mina que aún hoy opera ilegalmente, como es el caso minera San Rafael y San Rafael Las Flores. El gobierno le entiende la licencia y militariza la zona inmediatamente. Criminaliza a los hermanos Chincas de Santa María Chalapán, criminaliza a la corporación municipal de Mataquescuintla y empieza a generar una serie de distorsiones en la zona. ¿Cuál es el caso en Varías, Huehuetenango? A los conflictos del hidroeléctrico Hidralia, la respuesta del gobierno es ¿cuál es el caso en el caso acá de Semococh y de Monteolivo? Cuando tú ves. Entonces cuando uno me pregunta, sí, cuando tú te encuentras que la Secretaría de Inteligencia del Estado establece en el caso de San Rafael Las Flores en Santa Rosa una oficina de coordinación municipal, cuando tú te vas a dar cuenta atrás de documentos públicos obtenidos por la Ley de Acceso a Información Pública, que lo que han construido es toda una estructura de inteligencia en el nivel de lo local para ir avanzando. Aquí hay algo interesante en esto que acabas de explicar. ¿Cómo miras la situación? ¿Lo ves sano? ¿Lo ves oportuno que la Procuraduría de Derechos Humanos tenga ya un nexo muy cercano con el Ejército? En Alta Verapaz tenemos una escuela, la famosa Escuela de Naciones Unidas para la Paz, en donde, por cierto, algunos que vayan allá nos van a traer ébola. Los soldaditos que se están mandando a la parte del conflicto nos van a traer ébola tarde o temprano a Guatemala, y ahí te lo vas a recordar y ojalá que eso no ocurra, pero espero equivocarme, porque estamos mandando soldaditos que sin ninguna protección, sin ningún protocolo de seguridad, y me imagino que cuando regresan incluso tampoco tienen, simplemente los dejan ir a sus casas. Pero ¿cómo miras esa relación? ¿Eso es sano? ¿Eso es bueno? Que los derechos humanos ya traten de aglutinar sociedad civil y ejército para sacar un curso de derechos humanos. Mira, y se hace un espaviento en la cuestión de que sí, ya ahora ya hay derechos humanos, y luego viene el personal de derechos humanos, recibe un curso también adentro, a nivel nacional, adentro de las instalaciones militares. Yo soy un activista ambiental, soy un defensor de derechos humanos, gané un premio mundial de derechos humanos. Yo no lo veo mal, ¿no? ¿Por qué? En principio veo mal que la Policía Nacional Civil no esté formada con una doctrina de derechos humanos para proteger al ciudadano. Ahí veo yo una falla. Nuestra Policía Nacional Civil, producto de los acuerdos de paz, tiene como lineamiento la doctrina de los derechos humanos. Y la reacción es que los policías sean formados para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. Yo no veo mal eso. Veo que el ejército tiene que tener un enfoque de formación en el cual tiene que avanzar en el tema de la seguridad estratégica del Estado, tiene que ver en el tema, por supuesto, de la integridad de soberanía, y tiene que tener una reformación en su doctrina militar donde incluya la óptica de los derechos humanos. No hay ámbito de cobertura que no tenga pertinencia a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sí veo mal que el Procurador de los Derechos Humanos se siente con el presidente después de la masacre de Alaska en el caso de Totonicapán hace 2 años. Y eso faltó que salieran de la manita. Claro, diciendo que ahí no había pasado nada. Eso sí lo veo mal yo. Pero que la gente, civiles y militares del campo y la ciudad, nos sentemos a construir la paz, a entender la doctrina de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, la cultura de convivencia, el ámbito. Hay que recordar también la pertinencia del mandato del procurador. Yo como siempre pienso mal, es que como que nos quieren otra vez a orillar
aceptar el militarismo. Pues, pero ese es hasta dónde la población lo ve y qué tipo de militarismo, porque uno puede ver a los pueblos, a los ejércitos cerca de los pueblos. Uno ve por el caso de la Revolución Bolivariana, donde el pueblo, el ejército bolivariano, en el caso de Venezuela, está comprometido con ese caso. Uno ve, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la institucionalidad del gobierno plurinacional se fundamenta de alguna manera en haber limitado la competencia de una historia militar en el caso boliviano, que era por eso. Uno ve el caso chileno, construyendo la democracia desde el socialismo con Bachelet, desde la alianza de la izquierda amplia en Chile, donde se le han reducido sus poderes al ejército. Entonces, uno lo debería ver en una amplia situación. Por supuesto que no podemos mezclar el aceite con el agua, ¿verdad? Porque cada quien tiene una función diferente, pero los derechos humanos no solo son para los civiles, los derechos humanos son el amplio para los ciudadanos del territorio nacional. No, y aún más debemos de pensar que las instituciones del Estado deben de estar preparadas para no continuar la violación de los derechos. Por supuesto, y entonces aquí viene el tema de que recuérdate que el mandato del Procurador de los Derechos Humanos es estar ahí para observar, sancionar y prevenir el abuso de poder, y el poder visto desde la administración pública, ¿verdad? El procurador no tiene competencia en el ámbito de lo privado, esos son conflictos del ámbito de lo civil, o las relaciones laborales, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando que yo, trabajador, voy al ICS y me dan un mal servicio, y ahí hay un ámbito de un abuso de poder por parte de un funcionario, sea una enfermera, sea un policía, sea un médico, sea un gerente, hay una violación a mis derechos. Pero también hay una violación a mis derechos cuando yo, niño, infante, en un lugar determinado no tengo acceso a la seguridad alimentaria y nutricional, y es una debilidad del Estado a través de una política. Y entonces aquí hay comunidades en donde no hay presencia del Estado, Yuri. Claro, por Todavía supuesto. continuamos en la cuestión de cavernícola, en donde hay gente que no conoce lo que es un maestro, no conoce lo que es una institución del Estado. Pero uno también debería entender qué es el Estado en términos más amplios. Edelberto Torres Rivas muy claramente dice: el Estado está donde está la escuela, el Estado está donde está el salón comunal, el Estado no solo es la presencia del gobierno, y eso hay que entenderlo también, ¿verdad? Porque el Estado... Lo que te decía, hay aldeas que no tienen escuela, no tienen centro de salud, no tienen ninguna presencia. Están totalmente aislados. Ausentes. El Estado ausente ahí. Ausente total. Claro. Y gente que realmente no conoce lo que es el desarrollo. Vive con un tiempo de comida al día, sin condiciones. Bueno, yo les contaba el otro día en una conferencia en Rabinal, Baja Verapaz, les contaba de una realidad en San Marcos, en un municipio que se llama San Pablo, en una aldea que se llama El Porvenir. ¿Sabes hoy cuánto están pagando en las fincas de café? El salario diario mínimo. Unos 10 quetzales. 20 diarios. 20. No, y eso hay aquí también, no te preocupes. Pero paso y de repente Chalapán pregunto, me dice: no, aquí pagamos 35, no, pregunto pregunto allá en Jocotán, no, aquí se pagan 40, no, me dicen acá 38, aquí 50, nadie ha pasado 50, nadie ha pasado 50. Y la ley dice que el salario mínimo es de 74.85. ¿Qué es lo que está pasando en términos generales? Y cuando viene el gobierno dice que va a crear municipios donde va a liberar el salario mínimo. No sé si sabes el proyecto de este gobierno con esas leyes de inversión y empleo. Están creando 4 municipios. Entiendo que hay 4 municipios que van a proponer la liberación del salario mínimo. Y te sale el ministro de Trabajo diciendo: bueno, pero una gente que en vez de ganar 2.275, que es el mínimo para actividades no del campo, va a ganar 800 pesos, pues está bien, porque a cambio que no gane nada. Ese es como aquel presidente que tuvimos histórico, ¿verdad? Que dijo que ganara más el que pegaba más botones, ¿verdad? Si te acuerdas de un Oscar Berger, ¿verdad? Desnaturalizando el trabajo, pero en términos generales hay un reto muy grande, Roberto, y la población estamos llamados, dependiendo del gobierno, pues a tomar conciencia, a participar, a dejar de ser apáticos. Las mujeres tienen un rol importante en la transformación del Estado. Las mujeres juegan un papel, la juventud está llamada a jugar un papel muy grande. ¿Sabes tú? 65% de la población de este país es menor de 30 años. La tasa de natalidad de este país sigue siendo el 3.2%. Ese es un dato importante que la población no sabe. 3.2%. ¿Qué quiere decir eso en términos fríos?
que estamos creciendo en 1.100.000 habitantes cada 3 años y medio. Claro, y ya no somos 14 millones, somos 20 millones, mira, ¿no? Tenemos datos, como tampoco tenemos, porque eso no le conviene a quienes ejercen el poder político, no tenemos fiabilidad en los datos. Mientras el Instituto Nacional de Estadística y la Ley Nacional de Censos y Población te dice, los 14. te dice que cada 10 años debe desarrollarse un censo. Pero tenemos ahora 14 años que no se hace un censo. Por perversión, por interés económico, por interés político espurio. Tenemos en este momento datos. Y entonces nos dice el INE, podríamos ser 15.7 millones de habitantes. Pero el otro día, oyendo en la radio al director ejecutivo del RENAP, nos dice el director ejecutivo del RENAP que dentro de los datos, entre las partidas de nacimiento, las inscripciones, las defunciones menos y los DPI otorgados, somos 19.6 millones de habitantes, de los cuales 1.4 está en los Estados Unidos. Entonces, si ni siquiera tenemos fiabilidad para los datos, ¿cómo vamos a construir políticas públicas? ¿Cómo vamos, en términos generales, a planificar el desarrollo del país si ni siquiera sabemos cuántos somos ni dónde estamos? No, y realmente yo siempre he dicho que los datos no son fiables, pero yo no estoy de acuerdo en otro censo. Porque eso sería incrementar el número de haraganes en el Congreso. Pues a los diputados que tienen que hacer eso es la ley. Yo no veo mal que haya más diputados. El problema es... No, pero tú estás perdiendo el concepto de la democracia. Pero es que estamos prejuzgando un asunto estructural institucional con las personas que ejercen los cargos. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la solución ahí? No, es que vamos al asunto. El régimen electoral, la institucional, el organismo legislativo nos habla en la representación de la población. Por cada 100.000 habitantes elegimos un representante. Si somos 19.6 millones de habitantes, tenemos que tener más representantes. El problema con el cual yo tampoco estoy de acuerdo es el tipo de representantes que elegimos. La calidad, la moral pública. Y los famosos listados. Y lo que fuera, pero en términos generales lo que te quiero decir es que no le podemos decir a la gente que no queremos más, porque entonces tenemos que transformar todo el régimen electoral. Dice, 80 son suficientes, o sea, 80 van a representar los intereses de 19 millones de personas. ¿Cómo representamos las minorías? ¿Cómo ponemos las proporciones en territorios tan grandes como Huehuetenango, Alta Verapaz, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, que territorios grandes? Entonces, aquí no podemos adoptar, sí, todos no estamos de acuerdo, entonces lo que tenemos que hacer es una depuración muy severa. Las demandas civiles tienen que ser, por ejemplo, por los listados nominales, donde la gente vote por la persona, no vote por el partido. Por listados. Por listados. El otro elemento tendría que venir con el tema que es lo más importante que yo he estado pensando el último tiempo. Todo el servicio público debería ser ad honorem. Ad honorem. Claro. Vamos a ver cuántos se apuntan. ¿Cuántos se apuntan? Donde no vas a ir a hacer negocios, donde no vas a tener un sueldo, donde vas a pagar tu gasolina, donde vas a pagar tu alimentación. Vamos a ver, regresemos al tema de lo comunitario en lo local. Muchas comadronas, porque cuando me preguntabas de esto de ayer de la instalación del Consejo de Autoridades Ancestrales y Comunales, ¿quiénes son las autoridades comunales? La comadrona. Gente que presta un servicio social comunitario sin ningún costo. Sin ningún costo y voluntarioso. Se arruinó el camino, tienen que ver. No hay tal cosa, tienen que salir. Y hasta aportan para poder colaborar en la cuestión. Entonces, cuando tú me dices, tú ves una comadrona que tiene que atender un parto, 2 partos, 10 partos, y ni a gallina llega. Hay gente tan pobre que no puede pagar, pero no se niega a dar la asistencia, porque es un servicio que tiene que dar a su comunidad. En la categoría más íntima es hasta un don, no cualquiera lo tiene. Dar vida y traer vida, en términos generales. Entonces, cuando la clase política tú ves en la estructura del Ejecutivo, en la estructura del Poder Legislativo, entonces con el censo, bueno, no queremos más diputados, hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos, decir, bueno, vamos a tener tantos diputados. Pero el problema no está en el número de diputados, el problema está en a quienes estamos eligiendo. La calidad. Porque si tuviéramos un debate, imagínate tú que por Alta Verapaz
en vez de tener 20 partidos eligiendo diputados, tuvieron solo un partido eligiendo a los mejores representantes de Alta Verapaz para que vayan al Congreso a debatir mayor asignación presupuestaria, no a ver quién hace las tranzas ni los negocios, cómo logramos ahí donde no hay escuelas, donde no hay centro de salud que esté la cobertura, cómo logramos el acceso a energía para los más pobres, cómo logramos la universalización de la educación, de la salud, del seguro social. Esos son las hijas y los hijos de Alta Verapaz que quisiéramos ver en el Congreso, no quienes van a hacer tranzas de negocios particulares, quienes están preocupados de datos. Ayer escuché al doctor Freddy Chaeta en un dato muy interesante, nos contaba del presupuesto del Consejo Departamental de Desarrollo para este año, tiene asignados 137 millones, dijo. De los 137 millones al 30 de septiembre van ejecutados menos de 60. Y si esos 60, como entendemos la corrupción en términos generales, se está llevando el 25%, lo que en obra, inversión, está llegando a Alta Verapaz en este momento son 45 millones. ¿Por qué es tan ineficiente el sistema que ya dejó de ejecutar 50 millones? No, 50%. Y que solo se piensa en la obra gris, ¿verdad? Claro. No en la educación, no en la calidad de salud. No. Imagínate, volvimos al tema inicial. ¿Cuánto estamos invirtiendo para el desarrollo de la academia en términos generales, para profesionalizar maestros? Ay Dios, con decirte que creo que nuestra universidad perdió su autonomía, pues. Sí, en términos generales uno lo va viendo, ¿verdad? Se volvió también como un botín político, porque sí, una universidad como la nuestra, que maneja un presupuesto de más de 1.000 millones de quetzales al año. Y que está en todas las jugadas, en la toma de decisiones, de la vida, acá, en la vida del maneja una cuota de poder muy alta. Demasiado. Y creo que ahí sí hubo errores, pero bueno, ya está. ¿Estás participaste en un conversatorio aquí también en tu visita? ¿Sobre qué conversatorio fue? Bueno, nos encontramos ayer con un interesantísimo grupo de jóvenes y de señoritas de Alta Verapaz. Vino gente de Chamelco, de Santa Cruz, San Cristóbal, de Cobán, de Carchá. Estuvo gente de aquí de varias universidades. Platiqué con un grupo de jóvenes, todos universitarios, estudiando en algunas de las escuelas facultativas acá, y platicamos de la expectativa de la juventud. ¿Y sabes qué fue lo primero? Lo primero es un desencanto absoluto de la clase política, un incierto del futuro y una negación a querer participar. Oye, qué frustrante, doloroso. Frustrante. Por Dios. Nos dice un chico, ya cerrando para abogados. Yo no creo en ustedes, los viejos. No, yo no creo en los estudios políticos, yo no creo, todos son unos mañosos, todos son unos tranzas, yo no creo en la política, y entonces este país hay que cambiarlo, un día esto va a explotar. Alguien te dice, bueno, pues a nosotros los jóvenes nos acarrean, quieren que peguemos sticker, no estamos en las tomas de decisión. Pero cuando te vas a dar cuenta, lo que decíamos hace un rato, que el 65% de la población es menor de 30 años. El futuro les pertenece a ellos hoy. Y este es un mensaje a la gente que nos ve acá. Peligroso. Sí, pero es un mensaje para las jóvenes, los señoritas que están viendo en este programa. Que no se los engañen con que ustedes son el futuro mañana. Ustedes son el futuro hoy. Ustedes tienen que participar hoy desde lo local, en las pastorales juveniles, en las asociaciones, haciendo deporte, siendo buenos estudiantes, haciendo propuestas. Y por supuesto haciendo propuestas. Y tratando de cambiar. Propuestas y empujando y presionando a la autoridad local para que haga respuestas a esas propuestas. A la demanda, correcto. Que el poder local no haga lo que se le antoja, sino que realmente responda a los intereses de esas grandes mayorías. Claro. Foro de Desarrollo Rural. ¿Participaste en un foro de desarrollo rural? No, hoy estamos precisamente invitados por la Universidad de San Carlos, hoy martes 7. Hoy estamos invitados, los maestrandos de la Maestría de Desarrollo Rural del Centro Universitario del Norte me invitaron a participar en un foro sobre temas complejos, un tema sobre desarrollo rural, seguridad alimentaria y recursos estratégicos como el agua. Yo soy ponente del tema de la gestión de los recursos hídricos y el estudio de caso de Alta Verapaz sobre estos recursos. Hablando de recursos hídricos, ¿estás en contra de las hidroeléctricas? Sí, estoy en contra de las hidroeléctricas. ¿Y qué va a pasar en el futuro si ya no hay hidroeléctricas? Pues va a pasar lo que tiene que pasar. Tenemos que hacer cosas. ¿Regresar a las candelas? Si fuera necesario, sí, pero no es así de irónico. Tenemos que ir al fondo del asunto. Estoy en contra. Regresar a las candelas. No. Lo puede ¿O tomar, a seguir consumiendo petróleo? No, por supuesto que un activista ambiental y un ambientalista de toda la vida no va a estar en contra de las energías limpias, ¿verdad?
Lo que la población tiene que saber en términos generales es por qué hay una demanda y un rechazo contra el modelo de las hidroeléctricas. El fondo del asunto... ¿Hay que cambiar el modelo? No, el fondo del asunto... Sí, en principio hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque en tiempo del presidente Arzú se decretó una ley general de electricidad que prácticamente hace piñata los bienes públicos que son los caudales hídricos de este país y lo otorga a las élites y a las oligarquías y a las transnacionales. ¿Qué deberíamos de hacer, Roberto? Este país tiene el potencial para tener no un Chisoy, 20 Chisoy. El principal producto de los servicios naturales. Es que hay una mala experiencia con Chisoy, sí, producto de masacres y todo. Pero no, lo que yo quería comentarte es que este país tiene tal potencial hídrico. 65% de las aguas de Guatemala son transfronterizas. Se van a México, se van a Belice, se van a Honduras, se van a El Salvador. Entonces, Guatemala tiene un poder en ese nivel de manejo de sus recursos hídricos, pero la ley como fue creada es para otorgar rentas y privilegios. ¿Qué quisiera yo? Una reforma radical de la matriz energética del país, una reforma radical de la Ley General de Electricidad, donde en principio tengamos más y mejores hidroeléctricas de nivel comunitario, cooperativas, mancomunidades, empresas municipales e iniciativas públicas. ¿Qué te quiero decir? Si tuvieras el poder suficiente, ¿cuál sería tu propuesta? Sería la nacionalización del sector de la energía en el país, para empezar. Eso es necesario. O sea, dejar en manos de los políticos la administración. No es de los políticos. Porque es que imagínate que ahí estamos así se están haciendo los diputados de la nacionalización y vamos a tomar los negocios. Pero no es así, no es así. Nosotros vemos cómo el INDE fue eficiente en ese momento. Es más, en tiempo del presidente Colón, la gente no lo sabe. Una empresa pública eficiente que era ETCC, la empresa de transporte, conducción y comunicación eléctrica, el gobierno autoriza la competencia, que es Trexa. ¿Y qué problemas tenemos con Trexa ahora? Una empresa pública eficiente, no manoseada, transporte, conducción. ¿Cómo garantizar que no sea manoseada? Bueno, pues vamos a verlo, pero hay que crearlo. Lo que sabemos que el modelo está creando conflictos en Jalapa, está creando conflictos en Alta Verapaz, está creando conflictos en Quiché, está creando conflictos en Huehuetenango, en la Boca del Pacífico. Entonces, si el modelo está en conflicto, hay que cambiar el modelo, para empezar. El otro asunto tiene que ver, vamos al asunto, porque interrumpimos el mensaje inicial. La ley hay que cambiarla. La ley tiene que permitir que otros actores sociales empiecen a la generación de energía eléctrica. ¿Quiénes son esos actores sociales? Las cooperativas. Estados Unidos, el 70% de la producción de energía eléctrica en los Estados Unidos viene de la gestión cooperativa. Cooperativas, pero no solo comunitaria, cooperativos, empresarios pequeños, cooperativistas. El fin último, todos sean socios. Que todos son, y que el fin último no es el lucro. El fin último es el beneficio colectivo. Israel, por ejemplo. Entonces, un primer nivel es cambiar el modelo de que esto sea eminentemente privado y transnacionales. El segundo nivel tiene que ver con darle un chance al sector local. Un caudal que está en un territorio municipal, porque la municipalidad no va a desarrollar una represa y va a beneficiarse directamente con una cobertura. Bajando costos de alumbrado público. Bajando costos de alumbrado público, tasa de servicio y demás. El otro nivel son las mancomunidades. Les cuento una experiencia. La región Huista en Huehuetenango. Son 3 municipalidades que tienen más de 15 años de estar tramitando un derecho de aprovechamiento para 14 megas, para hacer una hidroeléctrica intermunicipal. Pero como al MEM no le interesa y los privados tienen los ojos puestos ahí, les han bloqueado ese derecho de aprovechamiento. Pero cuando tú ves por el otro lado, el gobierno sigue haciendo piñata a los bienes. ¿Por qué? Porque construir una hidroeléctrica es barato, $200 millones, $150 millones, pero me dieron un derecho para 50 años. ¿Y sabes qué es lo peor? Porque hay que cambiar la ley. Porque los productores privados están en total beneficio. ¿Qué quiero decirte con esto? Ellos no pagan tasa o canon de aprovechamiento del agua. No están pagando tasa de reforestación. El agua no viene del chorro, el agua viene de las montañas. Entonces hay que conservar las cuencas hidrográficas. Hay que pagar servicios ambientales cuenca arriba. Y eso los propietarios no lo están haciendo. Te voy a poner un ejemplo de una empresa pública que está en Guatemala ahora, EPM, empresa pública de Medellín, de la Municipalidad de Medellín, es el titular transnacional de los dueños de lo que es Empresa Eléctrica de Guatemala, que le da cobertura a
Guatemala, Escuintla y Zacatepeques. Entonces, cuando tú me dices, no, las empresas públicas, no, pues ahí estamos viendo modelos exitosos de empresas públicas de otros países que ahora son transnacionales en el nuestro. Que no se politizan. Que no se politizan. Entonces, uno también tiene que tener la actitud que si la experiencia en el caso mexicano de Pemex ha sido muy mala y que dicen es un foco de corrupción, que si en Guatemala el INDECA fue malo como instituto de comercialización, entonces uno no puede tener tampoco los prejuicios. No se puede generalizar. No se debe, porque entonces uno pone animadversión sobre ciertos modelos. Si logramos hacer los cambios, las cosas tienen que ir, pero en términos generales sí vamos a eso. Entonces, literalmente yo, a don Roberto Alvarado Estado, le regalo un bien público, un caudal para los próximos 50 años. Su inversión la saca en 10 años y el resto es ganancia. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que te otorgo el caudal para que tú comercialices en un mercado regional. Entonces, la energía que tú estás produciendo en Lanquín, la energía que estás produciendo ahí, que no está generando desarrollo local, la vendo en bloque porque en Nicaragua me la compran mejor, o la vendo en bloque porque en Panamá me la vendan mejor. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si primero cambiamos la ley y tenemos la universalización de la energía en el país, ¿qué es la universalización? Todavía hoy en Guatemala hay 500,000 familias, 2.5 millones de habitantes que hoy no tienen acceso a la energía. Los hospitales públicos no tienen una tarifa diferenciada, las escuelas pagan por la energía. Esto es ridículo que acá, teniendo una hidroeléctrica como Mochizoy, las escuelitas como Santa Elena o Las Pacayas estén pagando energía y los niños no puedan tener acceso a una computadora porque el Ministerio de Educación no tiene plata para pagar. No deberíamos de tener una reforma en la cual... ¿Crees que hace falta un brazo social de parte del empresariado en la cuestión de las hidroeléctricas? No, tiene que ser. No, yo veo a los empresarios muy fuera de este negocio. Este no es negocio para los empresarios. Este es un negocio para la población, para el Estado, para la organización social. Los empresarios son demasiado usureros en estos y otros temas, pues. Y yo sí tengo una posición muy clara, pues. Cuando tú vas a ver las experiencias de Enel, vas a ver las experiencias de Santa Rita, de Santa Teresa, vas a ver las experiencias de la hidroeléctrica Canadá, vas a ver la hidroeléctrica San Pablo, de Entre Ríos, Hidralia. Entonces vemos empresarios que son más que coyotes en la loma, pues. ¿Qué crees que esto va a ser factible? Yo creo que sí. Si la población, como está en el caso de Varías, o como está en el caso de Semocoche y otros, sigue demandando la reforma, como Codeca está promoviendo de alguna manera la nacionalización de la energía, esto va a obligar tarde o temprano que los políticos replanteen la forma de gestionar el sector eléctrico en el país. O sea, no podemos estar presionando a la gente, en el caso de Mataquescuintla o en el caso del Estor, para presionar tendidos eléctricos y paso de energía para las empresas mineras y las comunidades que están en la zona no tienen acceso a la energía. Eso se llama inequidad, injusticia, discriminación, exclusión. O sea, es un Estado que se desnaturaliza en su razón de ser, la búsqueda del bien común y la construcción de la paz social. Hay mucho de qué hablar contigo, Yuri, porque creo que es importante que la población vaya conociendo estas inquietudes y el manejo de la cosa pública y en cuanto a la cuestión del papel que el Estado debe hacer y aún más el papel del pueblo en ciertos temas importantes como los que hemos tocado. Creo que ya tenemos como 2-3 minutos. Derechos pueblos indígenas, ¿vas a participar también en una actividad de esas acá en Alta Verapaz? El próximo día, miércoles, vamos a tener en Santa Cruz Verapaz, en el Parque Hotel, un seminario taller sobre los temas de pueblos indígenas y adaptación al cambio climático. Hay temas en los cuales la región de Alta Verapaz no está exenta y el tema de la vulnerabilidad ambiental, el tema de la fragilidad y la resiliencia sobre el tema del cambio climático es prioritario. No solo en el tema del Polo Chic, Senaú, la parte de San Cristóbal, las vulnerabilidades del departamento son amplias dependiendo de sus realidades. Entonces la población, particularmente los más afectados, los de a pie, los descalzos, pues que tenga un poquito de información para ir demandando desde lo local la asistencia del Estado a estos temas, los mecanismos de organización. Sabemos que el fenómeno del cambio climático está afectando a la población y está afectando particularmente a la población local. Como consecuencia de ello hay que darles instrumentos de información y la participación ciudadana efectiva y plena. Te repito lo del principio, una construcción de una ciudadanía basada en la ciudadanía civil, la ciudadanía social y la ciudadanía política. ¿Crees que los pueblos indígenas están colaborando y contribuyendo en el tema ambiental?
Yo creo que sí. En términos generales, cuando tú Porque ves... se le echa la responsabilidad de la deforestación. No, pero también se le tendríamos Y que echar a los empresarios con la palma africana en la franja transversal del norte y al ingenio en el Polo Chic, y se tendríamos que echar también a los cafetaleros que usan agroquímicos. Entonces, no, cada quien tiene su razón de parte, pero sí tenemos estigmas y prejuicios. Pero por ejemplo, un de, estigma... de estimular un poco más a que los pueblos también se involucren en la cuestión de la reforestación. No, de hecho lo están haciendo. Cuando tú ves, por ejemplo, que los mejores estados de conservación, lo último que queda en el estado forestal nacional son los bosques y las áreas comunitarias. No, a nivel nacional. Cuando tú ves un mapa construido por el INAVI, por la Universidad del Valle, pues todos los resabios, los manchocitos de bosques que hay, los remaches, son bosques comunales intervenidos. Entonces, esa visión, ese se llama un prejuicio y un estigma. Esa visión que el lago de Atitlán lo contaminaron las mujeres lavando a la orilla del río, esa visión de que el bosque del país se está perdiendo porque los campesinos aprovechan un árbol para sembrar, para hacer leña, o para sembrar una cuerda de maíz. No, si la deforestación en este país tiene nombre y apellido. Se llama cambio del uso del suelo para concentración de monocultivos. Caña de azúcar en el Pacífico, palma africana en la franja, en el sur del Petén. Eso tiene nombre y apellido, ganadería en el Petén. Esas son las grandes causas de la deforestación. Sí, porque se acabó el bosque en Petén. Sí, ¿y qué tenemos en el Petén? Tenemos palma africana y tenemos ganadería. Entonces, cuando hablamos de quién ha provocado la pérdida del bosque, no son los campesinos del altiplano, ni los quechíes de la región de Salacuín o de la región acá de Yalicucho o estos lugares. No, el cambio del bosque en el Polo Chic se debe al ingenio metido ahí. Las áreas protegidas, ¿realmente se está cumpliendo con eso? No se están protegiendo. ¿Solo es algo romántico? No. Hay algunas que tienen iconográficamente una razón de ser, Parque Nacional Tikal, para darte un ejemplo, pero hay otras amenazadas. La Sierra de las Minas es una área importantísima. El sistema hidrográfico más importante del país, Motagua, Polo Chic, viene de la Sierra de las Minas, 60 ríos permanentes, más de 2.8 millones de habitantes se benefician del agua de la Sierra de las Minas. Hay tanto de qué hablar contigo, Yuri. Espero que en tu próxima visita a Cobán me des la oportunidad de estar otra vez contigo para que compartamos con nuestro público. Gracias, Roberto. Te ruego que puedas despedirte de todos nuestros televidentes y radioescuchas. Bueno, agradecer a la radioaudiencia y a la teleaudiencia acá en Alta Verapaz, a Roberto Alvarado por este espacio, saludarlos respetuosamente, invitarlos a que participen. El futuro de este país El futuro de este país depende de eso, de la concienciación pública ciudadana, de la decisión de tomar conciencia, de participar. Los milagros no vienen del cielo, el Mesías no va a bajar para cambiar el poder político de este país, no hay alguien que sea Superman que lo cambie o una supermujer, simple y sencillamente es la población la que toma la conciencia y toma la dirección de su futuro, y no por sí mismos, por sus hijos, por sus nietos. Gracias, Yuri. Buena suerte. Por un periodismo sin ataduras, hasta la próxima semana. Sabes, tú y yo podemos hacer posible que el sueño de los niños y niñas de la Pastoral de la Niñez alcancen su estrella. La Pastoral de la Niñez en Desamparo te invita este 24 de octubre a partir de las 7 de la noche en Hotel Posada Don Antonio para la cena de recaudación de fondos. Podremos degustar de un delicioso platillo y disfrutar de la música del grupo Los Inseparables y también de la marimba de la Municipalidad de San Pedro Cacha. Tu aporte es muy valioso para seguir apoyando a la niñez y a la juventud. La donación es de 100 quetzales por persona. ¡Te esperamos! Que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.